Dios le bendiga, amado hermano. Es una bendición estar aquí con ustedes una vez más. Dios nos ha dado el privilegio de despertar un día más, y si está mirando esta enseñanza es porque Dios tiene propósitos grandes para su vida. Gloria al Señor. Vamos a continuar la lección de la semana pasada. Estuvimos mirando el tema los días de Noé y los tiempos de hoy. Vamos a orar antes de entrar en la enseñanza. Y damos gracias a Dios. Padre, te damos gracias, soberano Dios, porque has sido bueno con nosotros. Te damos la honra, la gloria, la alabanza, la oración, Señor. Reconocemos que tú eres grande y misericordioso, y por tu gracia, Señor, estamos aquí, Señor. Te pedimos que nos sigas usando, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Mis hermanos, Señor, tú conoces sus situaciones, sus circunstancias, Señor, Padre amado, pero para ti nada es imposible. Todo lo podemos en ti, soberano Dios. Tu palabra lo dice, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, y que esta enseñanza, Señor, toque nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a seguir con el tema, como les dije, los días de Noé y los tiempos de hoy. Repite conmigo, los días de Noé y los tiempos de hoy. Vamos a estar yendo a la cita bíblica de Mateo, capítulo 24, versículo 37 al 39. Pero antes de ir a esa cita, vamos a leer también Génesis capítulo 7, versículo 11 al 13. Gloria al Señor. Vamos a leer Génesis capítulo 7, versículo 11 al 13. Dice: en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem, Can y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Vamos a ir ahora a Mateo capítulo 24, versículo 37 al 39. Gloria al Señor. Dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Gloria al Señor. Bueno, esta ha sido la palabra que hemos leído, y vamos a continuar en la lección, ¿verdad?, que nos toca aquí, mirando esos versículos que leímos en Génesis capítulo 7, versículo 11 en adelante. Y ahí vamos a mirar que cuando vino el diluvio, Noé y su familia fueron salvos en el arca, como ya leímos. Y vamos a mirar que habla ahí acerca de lo que sucedió en ese tiempo, ¿verdad? Más adelante en lo que nos dice Mateo, lo que pasó con la gente que no creyó al mensaje que Dios le había dado a Noé. El juicio del diluvio duró 40 días y 40 noches, como ya sabemos. Y si leemos los versículos, dice: en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. Entonces, ¿de qué habla ese abismo, verdad? Ese gran abismo. Y la palabra abismo es el sustantivo hebreo tejón, que significa masa de agua que sube. Específicamente describe lo profundo, ya sea del mar o de la provisión de agua subterránea. Entonces, miramos ahí, hermano, esas lluvias, ¿verdad?, que se dejaron venir en ese día. Algo que el Señor tuvo que hacer cambios muy drásticos en cuanto a cómo sucedía todo eso. Entonces, como nos dice la palabra, que fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron
abiertas, y desde ese momento es lo que ahora nosotros conocemos como la lluvia que cae de arriba. Entonces así es como empezó a llover, como fue el principio de todo eso. Si miramos de acuerdo a lo que sabemos, antes de eso no llovía, entonces era muy difícil para que la gente creyera que eso iba a suceder. Era algo irracional, algo que no tenía sentido para el mundo, pero que era una alerta para salvar su vida. Y un poco nos lleva, ¿verdad?, al mensaje que tenemos hoy de predicar la palabra. Decimos: Cristo viene pronto, arrepiéntete, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y la gente básicamente nos tilda como locos, como diciendo: qué loqueras o qué tonteras están diciendo esta gente, perdiendo el tiempo. Entonces tenemos gente que dice: eso lo está escuchando, lo he estado escuchando desde mi nacimiento. Entonces pierde, ¿verdad?, esa realidad, esa verdad que la gente muchas veces no quiere escuchar ya acerca de lo que va a suceder. Y bueno, pasó, ¿verdad? El juicio del diluvio duró 40 días y 40 noches. Aunque el tema parece ser el diluvio, la vida de Noé resalta en la historia. Y vamos a mirar que en el versículo 11 podemos ver que Noé tenía 600 años cuando el diluvio vino sobre la tierra. Debemos aprender que los hombres que viven para agradar a Dios se convierten en puntos de referencia para sus generaciones. Entonces, si Noé vivió, ya tenía 600 años, no sabemos en realidad, ¿verdad?, cuánto tiempo sucedió que él estaba predicando a esas familias, a esa gente que estaba alrededor de él. Y acuérdémonos, amados hermanos, que la población era muy diferente a nuestros días, a nuestros tiempos. También el mundo no es como lo conocemos hoy, que tenemos los 7 continentes que están divididos, separados. En ese tiempo era muy diferente. No quiero decir, ¿verdad?, que era así, pero me imagino que no había división, era un solo lugar. Y eso me lleva a decirlo, porque si miramos cómo Dios confundió a la gente cuando les dio que hablaran diferentes idiomas, y la gente se unió para hacer una torre. Entonces Dios dijo: no es lo que voy a hacer es confundirlos, darles diferentes hacer diferentes lenguajes, idiomas, para que ellos hablen diferente y no se puedan entender. Y Dios lo hizo de esa forma para confundirlos y que ya no pudieran comunicarse y hacer ese tipo, ¿verdad?, de decisiones de lo que Dios no quería que hicieran, porque iba a ser un desastre, una catástrofe, si ellos seguían subiendo para arriba más y más, queriendo llegar a Dios. Vamos a mirar que en el versículo 11 podemos ver que Noé tenía 600 años, como les dije, cuando el diluvio vino sobre la tierra. Y debemos aprender que los hombres que viven para agradar a Dios se convierten en puntos de referencia para sus generaciones. Por ejemplo, la Biblia da a entender que después que Noé cumplió 500 años de vida, engendró a sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Ahí lo puede leer en Génesis 5:32. Al comparar esta fecha con la sentencia previa dada por Dios sobre la duración de los días de los hombres en Génesis 6:3, podemos entender que los 3 hijos de Noé tenían conocimiento desde niños sobre el juicio que sobrevendría a aquella generación. Por Génesis 11:10 podemos saber que Sem, el hijo mayor de Noé, tenía 98 años cuando vino el diluvio sobre la tierra. Todo esto confirma que el diluvio fue un hecho histórico. Entonces la Biblia da cifras claras sobre años, meses y días cuando sucedieron cada uno de los eventos relacionados
a aquel juicio. Debemos aprender a observar los tiempos a la luz de la palabra de Dios y tener una actitud reverente hacia Dios en medio de sus tratos con la humanidad. O sea, tener una actitud reverente hacia Dios en medio de sus tratos hacia la humanidad. Y sabemos que si los hombres se hubieran arrepentido de su conducta perversa, Dios podría haber tenido misericordia de ellos, pero se abstenieron en pecar y fueron raídos de la tierra. Y eso también me lleva a un futuro, ¿verdad? Como Dios dio oportunidad al pueblo de Nínive. Y ese pueblo pagano que no quería nada con Dios, que no adoraba a Dios, Dios envió un mensajero que les diera una oportunidad. Y Dios lo volvió a hacer, volvió a mandarles un mensajero. Y en ese momento el rey y toda la gente ayunaron y básicamente dijeron: perdónanos, Señor. Reconocieron su falta y Dios los perdonó. Ahora, en este caso, ¿verdad? Dios también hizo lo mismo, pero la gente no creyó. La gente tildó a Noé por loco y siguieron en su pecado, siguieron haciendo lo que seguían pensando que estaba bien, pero Dios ya estaba cansado de todo eso. Entonces resulta muy importante, hermanos, descubrir cómo Dios usó las fuentes también de las aguas en contra de aquella perversa generación. Y la Biblia de Estudio Senda de Vida Ampliada, al comentar el término diluvio, dice: se refiere a una inaguardable huracán, maremoto o tifón que duró 40 días y sumergió a todo el mundo habitado para exterminar tanto a los humanos como a los animales, con la excepción de los que entraron en el arca. Cada creyente debe tomar nota de aquella ira de Dios derramada sobre los impíos y procurar vivir piadosamente en Cristo Jesús. Entonces, imagínense todo lo que sucedió, porque a veces decimos: bueno, Dios solo vino contra el hombre y él empezó, ¿verdad?, a ir en contra de solo el humano. Pero si leemos en Génesis 6:6 y 6:7, lo vamos a leer, dice así. El 6 dice, Génesis 6:6 dice: se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dio en su corazón. Eso es lo que dice el versículo 6. Entonces, en realidad Dios se dolió de haber creado al hombre por cómo estaba actuando, por su libre albedrío, por hacer decisiones propias, lo que estaba haciendo, todo en contra de lo que el Señor representaba. Ir a lo que el enemigo, ¿verdad?, el diablo astuto quería que hiciera los humanos, y eso se inclinaban más a eso. Pero 7 dice: y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres. Entonces ahí ya incluye a los humanos que he creado. Y después sigue diciendo: desde el hombre hasta la bestia. Entonces de ahí ya dice: yo creé al hombre, creé a las bestias, creé a los animales. Y dice: y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Entonces Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Dios se arrepintió de haber hecho a los animales, los reptiles, a las aves del cielo. Se arrepintió Dios. Y entonces, algo tremendo ahí que podemos aprender, que por medio de Noé, que halló gracia delante de Dios, Dios miró el corazón de Noé y halló gracia, y por medio de Noé pudo ser la humanidad salva. Eso es el propósito. Entonces, Noé representa, ¿verdad?, lo que representa nuestro Señor Jesucristo hoy en día para nosotros. Porque por Noé, por ese hombre, Dios permitió que esos animalitos se entraran al arca, usando a Noé, y también salvando las generaciones futuras, porque entró sus hijos y
sus esposas con ellos. Entonces, muy importante, hermanos, que miramos cómo Dios trata con el mundo de una forma muy hermosa, muy linda, muy caballerosa, en la cual da Él la oportunidad para que todos podamos ser salvos. Y eso se está repitiendo hoy en día otra vez, donde Dios nos está dando la oportunidad a todos que vengamos al arrepentimiento y nos mostremos ante el Señor y le sirvamos de todo corazón. Es lo que Dios desea. Él va a venir ya no un juicio de agua, ya no va a venir un diluvio, porque Dios prometió que ya no iba a hacer eso, pero sí va a haber un juicio en la cual a Hebreos habla. Y tenemos que estar preparados, porque el juicio va a venir. Está expuesto que el hombre muera una sola vez y después de eso el juicio. Todos vamos a ser juzgados, todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Entonces, no podemos nosotros escondernos o desviarnos o salirnos de eso. No podemos escapar, básicamente. Estamos en un momento en el cual tenemos que hacer una decisión mientras tenemos vida. Tenemos que decidir si servimos al Señor, si le servimos a Dios, si creemos en esta palabra o la realidad la tildamos como una fábula. Y Dios mira nuestro corazón. Mira nuestro ejemplo, nuestras actitudes. Gloria al Señor. Noé y su familia entraron en el arca de salvación y escaparon del juicio, como ya les dije. Y se nos muestra cuán importante es obedecer a Dios a tiempo. No debemos ser perezosos como Lot, quien al ser advertido que debía salir de Sodoma, se detuvo con morosidad, y los ángeles tuvieron que tomarlo de la mano para sacarlo y ponerlo a salvo, como lo dice Génesis capítulo 19, versículo 16. Noé entró al arca el mismo día que el diluvio comenzó. El versículo 16 de Génesis 7 revela que Dios tenía el control no solamente del tiempo cuando el diluvio había de venir, sino del momento exacto cuando la puerta del arca debía ser cerrada. Inmediatamente que Noé y su familia y los animales escogidos entraron en el arca, Dios cerró la puerta. ¿Quién cerró la puerta? Dios. No el hombre, Dios cerró la puerta. Después de aquella puerta fue cerrada divinamente, ya no había oportunidad fuera de ella de escapar. Entonces, ¿quién es la puerta? Jesús dijo que Él es la puerta. Él es la puerta. Y es importante notar en la segunda parte del versículo 13 que Dios tuvo cuidado también de la familia de Noé para salvarlos del juicio. Fue Noé el que halló gracia ante los ojos de Dios, fue con el que Dios prometió establecer un pacto, pero su familia fue bendecida a través suya y escapó con él en el arca de salvación. Ello, hermanos, debe llamar la atención de los padres cristianos respecto a su responsabilidad de influenciar a sus hijos en cuanto a la fe. Los padres cristianos no pueden obligar a sus hijos a ser salvos, pero sí deben enseñarles a tiempo el camino de Cristo. Cuando los hijos son casados a la meta de Dios, es que también la salvación alcance a sus respectivos cónyuges. Así los hijos que habrán de venir de tales matrimonios podrán ser influenciados por papá y mamá para que decidan creer y salvarse. Resulta evidente que, hermanos, que al entrar al arca, Noé y sus hijos funcionaron como administradores de la población animal que también allí se refugiaba. En el relato que hace Moisés de la creación se mencionan 5 categorías de la vida animal: criaturas marinas, animales salvajes, animales domésticos, aves y reptiles. 4 de estas 5 categorías entraron en el arca. Las criaturas marinas pudieron haber sobrevivido fuera del arca. De aquí podemos aprender que Dios no nos ha salvado únicamente para que disfrutemos nuestra salvación, sino para que trabajemos con Él en la realización de sus planes. Gloria al Señor. Ahora vamos a ir a Mateo capítulo 24, versículo 37
al 39, lo vamos a leer, amados hermanos. Dice Mateo 24, 37 al 39, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que no entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Cuando la palabra ahí habla que estaban dando en casamiento, no es que se estaban casando hombre con mujer, como Dios lo había establecido, sino casamiento es el sustantivo griego engamizo, que viene de una res que indica fuera de lugar, tiempo o causa. Y también la palabra dice ahí que no entendieron. Entonces la forma verbal del griego ginosko indica que conocer, saber, implica notar, reconocer, informar, llegar al conocimiento. ¿Sí? Entonces ellos entendían que estaban haciendo mal, en otras palabras. El versículo 37 de Mateo 24, Jesús nos enseña claras del tiempo de su venida. En el versículo 32 parece referirse a Israel como la metáfora de una higuera que reverdece, la cual indica que el verano está cerca. En el versículo 33 nos dice que cuando las señales mencionadas comiencen a suceder, conozcamos que la venida está cerca a las puertas. Luego en el versículo 34 establece el límite de una generación para dar a entender que la generación que viera el reverdecer de la higuera no pasaría sin que su venida ocurriera. El versículo 36, Jesús habla de dos cifras de tiempo más precisas al declarar que el día y la hora de su venida nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo el Padre. Ahora, para darnos una mejor idea de la situación en que estará el mundo cuando él vaya a regresar, dice en el versículo 37 que será como en los días de Noé. La intención de Jesús al darnos señales es que su venida no nos sorprenda sin estar preparados. Y esta alusión a los días de Noé muestra la necesidad de escudriñar la palabra, amados hermanos. Si estudiamos el libro de Génesis, sabremos que en los días de Noé había un desacato abierto a las leyes morales de Dios. Pero el énfasis de Jesús es de hacernos ver que su venida ocurrirá de repente. Al final del discurso, Jesús vuelve a reiterar que no sabemos a qué hora ha de venir nuestro Señor, por tanto no nos ordenó a tomar la actitud de velar. Luego recalca en el versículo 44 que el Hijo del Hombre nos ordena tomar la actitud de velar, o sea, que velemos, en otras palabras. Luego recalca en el versículo 44 que el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensemos, y muestra que la actitud obvia de los creyentes es estar preparados para recibirlos. Finalmente, en el versículo 50 le avisa al siervo malo que si no cambia su actitud, su Señor vendrá en el día que no esperaba y la hora que no sabía, y lo castigaría duramente. Es claro, hermanos, que estamos en los días semejantes a los de Noé. Por tanto, la iglesia debe predicar la inminencia de la venida del Señor y vivir a la altura de este gran acontecimiento. La generación depravada no entiende el evento de la venida de Cristo. Aquí se hace evidente el desenfreno moral del hombre que es proporcional con su ignorancia espiritual. Los versículos 38 y 39 implican la verdad que la venida de Cristo será como en los días de Noé. Primero, Jesús nos recuerda que antes de suceder el diluvio, los hombres estaban entregados a la gula, al libertinaje sexual, y se mezclaban deliberadamente el linaje de los hijos de Dios con el de los paganos. Y para entender mejor el inmenso de aquel desequilibrio, debemos reconocer que todo ocurriría en desprecio al mensaje que Noé, quien era el pregonero de la justicia. Además, los pecadores no tenían excusa ante Dios porque vieron durante muchos años la construcción del arca,
que les podría haber servido de advertencia respecto al juicio que merecían. Debemos tener una actitud de gratitud por la gran salvación que Cristo nos ha dado y proclamar fervientemente el Evangelio a los perdidos. La segunda parte del versículo 38 nos recuerda que el límite de tiempo que tuvieron aquellos perversos para vivir a su antojo fue hasta el día en que Noé entró en el arca. Ese mismo día vendría el juicio más severo que la humanidad jamás haya conocido. Los servidores de Cristo deben avisar a esta generación que el tiempo es corto para la oportunidad de arrepentimiento. La venida de Cristo se acerca. El versículo 39, que hace ver que el pecado ciega los ojos espirituales. Los perversos no entendieron la advertencia divina, pero los creyentes debemos imitar la conducta del avisado que ve el mal y se esconde, como dice Proverbios 22:3. Debemos orar para ser tenidos por dignos de escapar de los juicios que vendrán. Verdaderamente una demora en el desarrollo del entendimiento puede ser fatal. Los contemporáneos de Noé vinieron a entender demasiado tarde, cuando ya había comenzado el diluvio. Le sucedió como a Esaú, cuando vino a entender el costo de vender su primogenitura, y ya no hubo oportunidad para el arrepentimiento. La falta de entendimiento en los días de Noé y lo súbito del juicio es comparable con lo que sucederá a los impíos en la venida del Señor. Si nos mantenemos en la luz, aquel día nos sorprenderá como ladrón, como dice Primera de Tesalonicenses 5:4. Así que, amados hermanos, tengamos en cuenta que los días son malos, los días están incrementando tan fuera de orden, que Dios está hablando en nuestra vida. Dios está hablándonos cada día por medio de diferentes formas. Dios está tratando de alertarnos que la venida del Señor está cerca. Tenemos que estar atentos, tenemos que estar cada día más acercados a la presencia de Dios para poder ser de bendición, para poder agradarle, para poder ser alejados del pecado y no mirar al mundo como algo normal lo que está haciendo, sino ser esas personas que hallemos gracia delante de la presencia de Dios y que podamos ser recogidos para ese momento que la Biblia nos alerta y nos avisa que el Señor va a venir, que vamos a ser arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, amados hermanos. Y aquellos que ya pasaron en la presencia de Dios ya están disfrutando de las bendiciones, pero nosotros tenemos trabajo que hacer aquí. Dios nos tiene con un propósito. Dios nos tiene con un propósito, amados hermanos. Entendamos que quiere lo mejor para nosotros. Y si estamos aquí, no es solo para estar pasando el tiempo, sino para aprovecharlo y empezarle a predicar al mundo. No es que estemos haciendo un arca, pero es que ya tenemos aquel Salvador que vino y murió por cada uno de la humanidad y que ahora está sentado a la diestra del Padre, y ese es el que predicamos, a nuestro Señor Jesucristo. Sigamos adelante, amados hermanos. Primero Dios, ¿verdad? Continuamos con la ayuda del Señor el siguiente tema para el siguiente domingo. Nuestra hermana María ya tiene material disponible por si quiere adquirir la guía, y vamos a estar yendo al estudio bíblico número 3 con el tema Abraham esperaba la ciudad celestial. Abraham esperaba la ciudad espiritual, estudio bíblico número 3. Y vamos a estar mirando Génesis capítulo 13, versículo 12 al 18 y Hebreos capítulo 11, versículo 8 al 12. Gloria al Señor. Oramos, amados hermanos, y así damos gracias a Dios por habernos dejado escuchar esta palabra. Padre, Señor, gracias te damos por esta enseñanza, Señor, que nos has dado, Señor. Te pedimos que nos ayudes cada día más a estar alertas, Señor, a estar preparados, Padre amado, a servirte de corazón, Señor, a predicar tu palabra, Señor, a dar tu mensaje, Padre amado, que para eso nos has puesto aquí, Señor. Te pedimos que no solo
que estemos aquí, Señor Padre amado, pasando el tiempo, sino que te sirvamos, Señor, de corazón, que hagamos la diferencia en este mundo, Señor, que brillemos, Señor. Somos la sal, Señor, de este mundo, Señor. Somos la luz, Señor Padre. Te pedimos, Padre amado, que nos ayudes día tras día, que el pecado, Señor, no se enseñoree de nosotros, Padre. Que tú nos guardes, Señor, nos libres de todo dardo del enemigo, Señor, y que tu gracia abunde para con nosotros. En tus manos, mis hermanos que están enfermos, Señor, en diferentes situaciones, Señor, que sean, te pedimos que tú obres en la vida de ellos, Señor, y que tu gracia abunde, Señor, con cada uno. En el nombre de Jesús, Señor, a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios los bendiga, más hermanos.